El médico dijo que mi esposa solo podría quedarse embarazada por un milagro. Hoy tenemos 5 milagros corriendo por la casa. La historia que escucharás a continuación es un relato real. Los nombres de los personajes y lugares han sido cambiados para preservar la privacidad de sus autores. Si crees en milagros o has vivido alguno, deja tu opinión en los comentarios y suscríbete. Nunca imaginé que el día más feliz de mi vida sería también el inicio de una jornada tan dolorosa. Recuerdo como si fuera ayer, la mirada radiante de Ellen mientras intercambiábamos nuestros votos, jurando amor eterno. En ese momento, el futuro parecía brillar ante nosotros, lleno de promesas. Pero la vida tenía otros planes. Algunos meses después, los dolores insoportables de Ellen nos llevaron a una evaluación médica que lo cambiaría todo. El médico entró en la sala con una expresión sombría, y sus palabras cayeron sobre nosotros como una sentencia. Lo siento mucho, pero su esposa tiene síndrome de ovario poliquístico y endometriosis severa. Y hay más, su útero está literalmente al revés, adherido a la pared posterior. El impacto de aquella revelación hizo que mi mundo se derrumbara. Ellen estaba en lágrimas, y yo le sujeté la mano con fuerza, intentando encontrar fuerzas para ambos. «Doctor, ¿qué significa eso?», conseguí preguntar con la voz temblorosa. Él suspiró, sus ojos llenos de pesar. «Desafortunadamente, significa que será muy difícil para ustedes concebir hijos de forma natural». Esas palabras resonaron en mi mente como una campana fúnebre. Nuestros sueños de formar una familia parecían desvanecerse ante nuestros ojos. Abracé a Ellen, intentando consolarla, pero por dentro, mi corazón estaba destrozado. Después del impacto inicial, Ellen y yo nos negamos a rendirnos. Decidimos enfrentar esta batalla de frente, sin importar cuánto doloroso o costoso fuera. Nuestra determinación para tener hijos era inquebrantable. Ellen se sometió a una cirugía compleja para corregir la posición de su útero. Recuerdo sujetar su mano mientras la llevaban a la sala de operaciones, mi corazón oprimido por el miedo y la esperanza. Esas fueron las horas más largas de mi vida, esperando ansiosamente cualquier noticia. Cuando el médico finalmente apareció, su rostro cansado, pero con una sonrisa tranquilizadora, supe que todo había salido bien. «La cirugía fue un éxito», dijo. «Hemos logrado reposicionar el útero correctamente». El alivio inundó mi cuerpo, y abracé a Ellen con fuerza cuando finalmente despertó. Sin embargo, nuestra jornada apenas comenzaba. En las semanas que siguieron, enfrentamos la dura realidad, incluso con el útero corregido, los ovarios de Ellen aún no producían óvulos maduros. Nuestra única esperanza era la fertilización in vitro, FIV. Comenzamos los tratamientos de inmediato, un proceso agotador y emocionalmente extenuante. Ellen necesitaba tomar una serie de medicamentos para estimular la producción de óvulos, mientras yo aportaba mi contribución en un pequeño recipiente estéril. Recuerdo los interminables exámenes, las inyecciones diarias que Ellen tenía que aplicarse, las visitas semanales a la clínica de fertilidad. En medio de todo esto, intentábamos mantener nuestras vidas normales, pero era cada vez más difícil. Los efectos secundarios de los medicamentos dejaban a Ellen exhausta e inestable emocionalmente. Hubo momentos en los que discutíamos ferozmente, gritos y acusaciones volando por el aire. ¿No entiendes por lo que estoy pasando?, Ellen gritaba, lágrimas corriendo por su rostro. «Es tan fácil para ti, solo tener que hacer tu parte». Me sentía impotente, incapaz de aliviar su sufrimiento. «¿Crees que no quiero esto tanto como tú? Estoy aquí, ¿no?». Nuestras peleas frecuentemente terminaban con Ellen encerrada en el baño, sollozando, mientras yo golpeaba la puerta, suplicando perdón. Después de 2 años interminables de tratamientos, finalmente llegó el día del procedimiento de FIV. Ellen y yo estábamos tensos, apenas pudiendo respirar mientras esperábamos los resultados. Cuando el médico nos llamó a su despacho, mi corazón parecía querer escapar del pecho. «Tenemos una buena noticia», anunció con una sonrisa. «Ellen está embarazada». Esas palabras arrancaron toda la tensión de nuestros hombros. Nos abrazamos, riendo y llorando de alegría. Nuestro primer milagro estaba en camino, después de tanto sufrimiento y lucha. Después del nacimiento de nuestra hija, Sara, fue como si una niebla se hubiera disipado de nuestras vidas. La alegría de ser padres superó todas las dificultades que habíamos enfrentado. Sin embargo, en el fondo, aún había un vacío, un deseo no realizado. Ellen y yo siempre soñamos con una familia grande, llena de risas y amor. Entonces, 2 años después, decidimos intentarlo nuevamente.
Esta vez, estábamos más preparados emocionalmente para los altibajos del tratamiento de fertilidad. Los meses se arrastraron, un torbellino de medicamentos, exámenes y esperanzas fluctuantes. Hubo momentos en los que pensé que no podríamos soportar otra decepción. Recuerdo una noche particularmente difícil, cuando Ellen lloraba desconsolada después de un ciclo fallido. Tal vez deberíamos rendirnos, sollozó. Sara, ya es un milagro, tal vez no merezcamos más. Esas palabras me rompieron el corazón. La abracé con fuerza, susurrando palabras de consuelo. Merecemos todo lo que nuestros corazones desean. No vamos a rendirnos, mi amor. Vamos a seguir intentándolo. Y así lo hicimos, mes tras mes, año tras año. A cada ciclo frustrado, nuestra determinación solo crecía. Nos negábamos a renunciar a nuestro sueño. Entonces, en una mañana de primavera, el teléfono sonó. Era la clínica de fertilidad. Mi corazón se aceleró mientras escuchaba la voz de la enfermera. Felicidades, señor y señora Thompson. ¿Ellen está embarazada? Lágrimas de alegría corrieron por mi rostro mientras abrazaba a Ellen, girando con ella por la sala. Nuestro segundo milagro estaba en camino. Después del nacimiento de Miguel, Ellen y yo nos sentíamos bendecidos más allá de las palabras. 2 hijos milagrosos, una familia completa y feliz. Decidimos que era hora de cerrar este capítulo y enfocarnos en criar a nuestros pequeños tesoros. Programé una cita para realizarme una vasectomía, un procedimiento simple, pero decisivo. Recuerdo sentir una mezcla de alivio y melancolía mientras preparaba todo. No habría más tratamientos agotadores, pero tampoco la posibilidad de más hijos. Es lo mejor que podemos hacer, dijo Ellen mientras nos acostábamos en la cama esa noche. Sara y Miguel son regalos más que suficientes. Ella sonrió, sus ojos brillando de satisfacción. Asentí, acercándola más. Estábamos completos, y nada podría sacudir nuestra felicidad. O eso pensé. 5 días antes de mi cirugía programada, ocurrió lo impensable. Ellen entró en casa, su rostro pálido como una hoja de papel. ¿Qué pasa?, pregunté, inmediatamente preocupado. ¿Estás bien? Ella negó con la cabeza, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Yo, estoy embarazada. Por un momento, el mundo dejó de girar. Miré a Ellen, incrédulo, seguro de que había escuchado mal. ¿Cómo es posible? No lo sé, exclamó, llorando abiertamente ahora. Debe haber sido un milagro, un error, no lo sé. Aturdido, abracé a Ellen con fuerza. Su vientre aún estaba plano, pero de repente parecía cargar el peso de 1.000.000 de posibilidades. 1.000.000 de dudas. En los días que siguieron, vivimos en un estado de shock benévolo. ¿Cómo podía ser verdad después de todo lo que habíamos pasado? Las probabilidades eran casi nulas, los médicos habían sido claros. Pero los exámenes no mentían, mi esposa, contra todas las probabilidades, estaba embarazada de nuevo. De forma natural. A medida que avanzaba el embarazo de Ellen, las preguntas y especulaciones no cesaban. Amigos y familiares intentaban encontrar explicaciones lógicas, médicas, para lo que parecía un milagro genuino. Quizás fue un error en el examen inicial, sugirieron algunos. ¿O tal vez los tratamientos de fertilidad finalmente tuvieron un efecto tardío? Yo solo asentía con la cabeza, negándome a minimizar lo que, para mí, era indudablemente una intervención divina. Ellen y yo habíamos luchado tanto, enfrentado tantos obstáculos aparentemente insuperables. Y ahora, estábamos siendo bendecidos con otro milagro innegable. Las dudas de los demás solo reforzaban mi fe. Veía la mano de Dios guiando cada paso de nuestro camino, abriendo caminos donde parecía no haber salidas. Recuerdo una noche particularmente difícil, cuando Ellen sufrió fuertes cólicos y sangrado. Corrimos al hospital, consumidos por el miedo. En la sala de emergencias, mientras los médicos examinaban a Ellen, sujeté su mano con fuerza, orando fervorosamente. Por favor, Dios, no nos quites este milagro, imploré, con lágrimas calientes rodando por mi rostro. Ya hemos pasado por tantas pruebas, no nos abandones ahora. Las horas que siguieron fueron una tortura interminable de exámenes y vigilias. Finalmente, el médico regresó, con una sonrisa aliviada en su rostro. El bebé está bien, anunció. Solo fue un susto, pero no hay motivo de preocupación.
El alivio que sentí en ese momento fue indescriptible. Abracé a Ellen, agradeciendo a Dios por haber escuchado mis oraciones una vez más. Desde ese día, mi fe se volvió inquebrantable. No importaba cuántos escepticismos o explicaciones pseudocientíficas escuchara, nada sacudiría mi convicción de que cada uno de nuestros hijos era un regalo divino. Cuando finalmente llegó el día del parto y escuché el llanto fuerte de gemelas recién nacidas, mi corazón se desbordó de gratitud. Ellen había dado a luz no a uno, sino a 2 milagros a la vez. Mientras sostenía a mis hijas en brazos, mirando sus rostros perfectos, supe que nada en este mundo me convencería de que no eran milagros directos de Dios. Cada una de ellas, al igual que Sara, Miguel y el bebé que aún estaba por venir, eran pruebas vivas de que los caminos del Señor son verdaderamente insondables. En los meses que siguieron al nacimiento de mis gemelas, Isabella y Sofía, mi casa estaba llena de ruido, risas y mucho amor. Ellen y yo estábamos agotados, claro, pero nunca nos habíamos sentido tan completos. Nuestra familia milagrosa de 5 hijos era una bendición constante. Siempre que escuchaba la risa cristalina de Sara o los gruñidos adorables de Miguel, mi corazón se llenaba de una gratitud indescriptible. A veces, veía a Ellen observándome con una sonrisa mientras jugaba con las gemelas en el suelo, haciendo caras tontas solo para escucharlas reír. «Eres un padre increíble», decía, sus ojos brillando de orgullo. «Nuestros hijos son tan afortunados de tenerte». En esos momentos, todo lo que habíamos pasado, las decepciones, los tratamientos agotadores, las lágrimas amargas, parecía desvanecerse. Cada lucha, cada prueba, había valido la pena para llegar hasta aquí. Había noches, sin embargo, en que me quedaba despierto, observando a Ellen y a nuestros hijos dormir pacíficamente, cuando la gratitud me golpeaba con una fuerza abrumadora. Lágrimas silenciosas corrían por mi rostro al pensar en todo lo que habíamos superado, en cómo nuestro camino parecía imposible tantas veces. Y entonces me daba cuenta de que no había sido nuestra fuerza o determinación lo que nos había llevado hasta aquí. Fue un poder mucho mayor, una gracia divina que nos guió a través de las tinieblas hasta esta luz radiante. Con reverencia, me arrodillaba al lado de nuestra cama y oraba fervorosamente, agradeciendo a Dios por sus milagros infinitos. Agradecía por darme la fuerza para continuar, incluso cuando todo parecía perdido. Agradecía por bendecirme no solo con 1, sino con 5 regalos celestiales. Mientras miraba alrededor a los rostros dormidos de mis hijos, sentía una determinación inquebrantable crecer dentro de mí. No importaba lo que el futuro nos deparara, los criaría para que reconocieran y honraran los milagros que los trajeron a este mundo. Sabrían sobre la lucha de su madre, sobre cómo fuimos probados una y otra vez, solo para ser bendecidos con dones aún mayores. Crecerían sabiendo que fueron deseados, amados y luchados por verdaderos milagros de los caminos de Dios. Y un día, cuando fueran padres ellos mismos, esperaba que pudieran mirar hacia atrás y ver la mano protectora que los guió, la misma fuerza que nos condujo a través de las tinieblas hasta esta luz eterna de amor y gracia infinitos. Porque esa es la verdadera lección que necesito enseñar, no importa cuán oscura pueda parecer la noche, la esperanza y los milagros siempre caminan a nuestro lado, iluminando el camino hacia la verdadera realización. Basta con tener fe.